Hola, me llamo Asunción García y soy investigadora senior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Mi área de investigación es la epidemiología genética de enfermedades del aparato digestivo. Nosotros trabajamos fundamentalmente en enfermedades con gran impacto en el entorno sanitario, bien por su elevada incidencia o por el mal pronóstico de las personas que lo padecen. Para analizar estas variaciones, estos cambios en la secuencia del ADN, existen muchas técnicas. Las más utilizadas en los laboratorios habituales son la PCR, utilizando enzimas de restricción, o sondas marcadas con fluorocromos o pirosecuenciación. Para ello estamos coordinando nosotros a nivel nacional un proyecto multicéntrico en el que están participando casi 30 investigadores de diferentes disciplinas. Y en este proyecto lo que pretendemos es identificar tanto factores ambientales como genéticos relacionados con el cáncer de estómago. No hemos terminado todavía con el análisis completo, pero sí que hemos identificado una variante que se localiza en el gen PSCA y que se desarrolla con un mayor riesgo de padecer cáncer de estómago de tipo difuso. Creo que los estudios de epidemiología genética son muy importantes desde el punto de vista translacional, porque pueden ayudar en la práctica a identificar individuos de riesgo que por su componente genético tienen mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad o presentar en su caso una peor evolución de dicha enfermedad.